México a través de los siglos. Él es presidente de la Asociación de Cronistas de Michoacán, ganador del premio del récord Guinness con el baile más grande del mundo. Tiene en su haber 14 libros de historia, tanto de México como Michoacán. Es maestro en arquitectura, restauración, maestro en historia y fue el mejor promedio de su generación. Un gran maestro, Arturo Villaseñor. Gracias por tenerlo aquí. Me presento, ya he estado con algunos compañeros, dimos el recorrido a lo que es la Casa Natal de Morelos y a Palacio de Gobierno. Pero bien, estoy muy contento de esta invitación que me hizo Rosalba Bacoria y por supuesto nuestro amigo Gabriel Chávez. Esta mañana vengo a hablar de manera muy breve porque pues la historia de México abarca más de 1000 años, sin embargo, quizás 2000. Sin embargo, nuestra charla va a ser muy corta, muy pequeña, muy directa. Quiero hablar un poco de lo que es la historia. Y la historia no son fechas, no son datos, no son cifras, no es el libro cortado, sino es la historia maravillosa de un espacio, un tiempo y un lugar, y narra hechos de cualquier tipo. Es la búsqueda del pasado para entender el presente, desde el turismo, desde el arte, desde la música, desde la poesía, desde la arquitectura, desde cualquier espacio. El ser humano es un ser histórico por naturaleza, es un ser filosófico, un ser biológico, pero sobre todo un ser que deja huella. Y bueno, en este caso, hablar de turismo es invitar a alguien a nuestra casa y presentarnos, decirles quiénes somos. Ustedes a lo largo de su vida, como guías de turistas, supongo y estoy seguro que cuando llega alguien al espacio donde ustedes van a trabajar, hacen su presentación, el pasado, el presente, lo que tenemos, lo que valemos como seres humanos. Hoy me toca hablar de lo que se llama México a través de los siglos. Tomé una estampa del tomo 1 de Vicente Riva Palacio. Es una estampa maravillosa. Es un poeta, escritor, abogado, general, militar que estuvo luchando durante la Guerra de Intervención Francesa 1862-1865, pero lo vamos a ver después. Es una imagen muy importante y empiezo. Memo, por favor, la primera. Entramos a lo que es el México mesoamericano. Las culturas mesoamericanas estaban dispersas por todo lo que se conoce como México, ¿sí? Quiero hablar del clima. El clima es uno de los elementos más importantes que tiene el ser humano en su espacio. Estamos en un lugar privilegiado, abajo de Estados Unidos y arriba de lo que es el cono sur. Pues esta gran franja es una naturaleza maravillosa porque el clima, la vegetación, la humedad, el suelo, la montaña, la costa es propicia para que se realicen las culturas sedentarias. Y las culturas sedentarias son las culturas del maíz, de la tríada, maíz, calabaza, trigo y todos los elementos que había. En ese aspecto vamos a darle a la siguiente, por favor, Memo. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. Ok. La otra. Hacia adelante. Para hablar precisamente de la llegada de los españoles. ¿A dónde llegan? A un espacio que había tenido preclásico, clásico y posclásico. No me voy a meter. Lo único que voy a decir es que eran culturas avanzadas, civilizadas. Malinalco, Monte Albán, todas estas grandes regiones eran espacios donde las culturas se asentaron y dejaron una muestra impresionante. El calendario, yo lo hablaba con José Luis Punzo, no voy a mencionarlo, pero aquí quiero llegar a esta parte, el encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. En un primer momento se creía que era la llegada de Quetzalcóatl, en otro momento ya no. Precisamente hay un libro que recomiendo de Miguel León Portilla, se llama La visión de los vencidos. Son 7 presagios. Voy a mencionar nada más 3 o 4. El pueblo mexica, que era la cultura más avanzada en ese momento, vio que sus dioses los habían abandonado. Es la concepción cosmogónica religiosa. Allí el palacio de Moctezuma se incendia. Hay una mujer que camina por las noches, de acuerdo a lo que dice Miguel León Portilla, y grita lastimeramente por los portales: ¡ay, mis hijos!
¿A dónde las van a llevar? ¿Qué va a pasar con ustedes? Vienen unos hombres de barba, vienen montando una especie de venado y disparan un palo que mata a nuestro pueblo. Se cae, también se quema la casa de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Son símbolos. En ese sentido, recomiendo la visión de los vencidos. Llega Hernando de Cortés, hace alianzas con los pueblos que estaban en la región y finalmente, para no profundizar esta parte, cae la Gran Tenochtitlán en 1521. Recomiendo también los libros de las cartas de relación, los libros de Fray Bernardino de Sahagún y otros documentos. Sin embargo, pues, la siguiente, por favor, Memo. Sin embargo, quiero hacia adelante. Ok, llega la encomienda y la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Es la llegada de los 12 llamados 12 apóstoles, frailes franciscanos. Recordemos que es 1521 y que la llegada de Cristóbal Colón fue en 1492. Estoy hablando precisamente que han pasado cerca de 33 años y España ya tiene noticias de que hay un gran lugar en la América, por Américo Vespucio, que hay abundantes recursos y oros. Cristóbal Colón en sus viajes llevó muchos recursos materiales y hasta personajes de aquí para que los conociera el rey y le invirtieron recursos, y en ese aspecto se prepararon durante muchos años los llamados frailes que venían a luchar contra el demonio. Quiero señalar que hay 3 tipos, hay muchos más, pero hoy voy a hablar de 3 tipos de españoles que llegaron. Los encomenderos, que eran sujetos mandados por su majestad el rey de España, en este caso Carlos V, que venían con caballos y con cierto grupo de soldados, con capitanes y gente, y que era una réplica de lo que era la Edad Media, cuando fueron a recuperar el Santo Sepulcro y el Santo Grial a lo que era la parte de lo que ellos llamaban las Indias, y lo que era Asia y todo ese sector, y venían con la idea de conquistar, evangelizar y salvar a los gentiles de su infidelidad, cito textualmente, ¿no? En ese sentido, los frailes se prepararon durante más de 12 años porque venían a luchar contra el demonio. Hombres sabios, cultos, preparados, humildes, gente que venía a trabajar y que bueno, van a llegar y van a ser los llamados 12 apóstoles. A Michoacán llegan en 1521, entran por lo que es Tajimaroa, Ciudad Hidalgo. En ese sentido, los frailes llegan y empiezan a luchar. Pero también, ¿qué creen que llegó? El encomendero. El encomendero venía mandado por el rey, ya les comentaba, ¿qué hacía? Sí, y venía a hacerse de tierras, a hacerse a la mar, a hacerse de fortuna. Y venía también otro grupo de gente sin oficio ni beneficio. Gente que venía a ver qué encontraba. Fue un encontronazo impresionante. ¿Qué somos los mexicanos? Desde lo que era Texas, Arizona, Nuevo México, hasta la parte de Guatemala. Somos una posibilidad genética de muchas mezcolanzas, porque con los españoles también llegaron los esclavos negros, y los negros traían su cultura, su música, sus dioses, su religión, sus bailes, su fiesta, su tradición. La población nativos estaban dicho indígena o indios, esos son de la India. Éramos gente, los naturales habitantes de este espacio, y se mezcló muchísimo con el negro, asiático, español, y se da una pirámide impresionante de gente. Aquí tenemos la presentación de los 12 frailes que llegan. Ellos venían con un verdadero celo religioso. Ellos estaban huyendo de las reformas de Europa, de Lutero, y creían que en América se podía encontrar la tierra fértil para el nuevo evangelio. Vinieron a Larifes Constructores. Ayer veíamos diferentes espacios, lo que son los conventos, con la doctora Jackie, de excelente ponencia ayer, por supuesto, en el recorrido que hizo. Venían entonces frailes que sabían y que les tocó aprender lenguas, ¿sí? Es decir, aprender el idioma de la gente de este espacio para intentar traerles el evangelio. Y Bartolomé de las Casas fue un tipazo que se metió a defender a la gente de las grandes atrocidades que hicieron la soldadesca y otro grupo de españoles. Y venía también, en ese sentido, primero franciscanos, agustinos, o carmelitas, jesuitas, mercedarios. Pero bueno, vamos a decir nada más que aquí están los 12 frailes que llegan
A Michoacán entran, llega Martín de la Coruña y se establece en Pátzcuaro, no en Tzintzuntzan, en Pátzcuaro, y desde ahí empieza el trabajo de evangelización. ¿Y qué ocurrió? El llamado sincretismo cultural. ¿Saben qué es el sincretismo? Es la unión de dos o más culturas de cuya resultante surge una tercera fuerte, poderosa, maravillosa, llena de grandes recursos. De Europa llegan con ganado mayor, que eran reses, toros, todo eso, ganado menor, que eran cerdos, cabras y chivos, y con alimentos traídos de Europa, pero que también se llevan de aquí: aguacate, cacao, guajolote y el maíz, la triada: maíz, chile, calabaza, por supuesto, incluyendo el frijol. Somos una cultura grande, maravillosa, llena de recursos, y que en cada región presentamos algo impresionante. Y no me refiero a México, me refiero desde lo que es la frontera norte hasta llegar a la Patagonia. Dejando de Portugal, con Brasil es otra cuestión, pero somos una mezcolanza, un mestizaje cultural rico. No debemos sentirnos menos en ninguna parte. Yo he estado en diferentes lugares, en Cuba, en Estados Unidos, en España, en varias partes, y siempre hablo de lo grande que es mi país, de lo grande que es Michoacán, de lo grande que es México y de lo maravilloso que ocurrió con esto. Tampoco somos los vencidos, no, somos el resultado de hechos históricos pasados. No hay buenos ni malos, hay acontecimientos que el historiador, y en este caso el guía de turistas, debe comunicar a la gente. Aquí está la relación de Michoacán, es un documento escrito por un fraile, pero que fue traducido por un indígena y de acuerdo a las leyendas y tradiciones. Este documento se tiene que leer desde 3 o 4 diferentes ángulos para no solamente crear una versión. Sin embargo, es uno de los más grandes documentos que tenemos, la relación de Michoacán. Se le atribuye a Fray Jerónimo de Alcalá. Sin embargo, hay un indígena que lo hizo, un sabio, y es lo que él dijo, lo que quiso decir y lo que el español interpretó para mandar información. Era como quien dice un censo del INEGI de ahora, donde le pasan todos los datos que hay. ¿Y qué quería con la corona? Saber qué tenía para de esa manera pues administrar los recursos. La siguiente. Ahí está. Y el rey no podía, de hecho nunca hubo un rey español en estas tierras. Mandó al llamado virrey. Hagan de cuenta que es el representante directo del rey, con todos los poderes que hay, y empieza a organizar. Y lo organiza en 3 grandes categorías para administrar sus recursos humanos y naturales. El virrey va a tener varias funciones. Este es don Antonio de Mendoza, que va a fundar precisamente nuestra ciudad en 1541, el 18 de mayo precisamente. La labor de los frailes ya la comenté. Y sobre todo muchos van a fundar pueblos, villas y ciudades. Está aquí en San Agustín, está Fray Juan Bautista Moya, que trazó muchos pueblos de la tierra caliente, el apóstol, el hombre que traía un sayal, que vestía vestiduras muy humildes, que andaba a guaracha o descalzo, que se ceñía a la cintura un símbolo y que vivía a favor de la gente. Él trazó los pueblos. Y los pueblos se hacen en el centro. Hay 3 tipos de pueblos: los de indígenas o república de indios, que vivían en la montaña; el pueblo de españoles con traza reticular en el centro; y las poblaciones mixtas, de acuerdo al arquitecto Carlos Arbizu. En este espacio de Michoacán y en muchas partes del país es la traza urbana, al centro los españoles, y desde arriba se puede leer perfectamente un plano de una ciudad: el poder político, el poder económico, el poder social y las grandes casas. Si vemos la ciudad de Valladolid, por ejemplo, podemos tomar desde la Merced hasta el Acueducto, y en la avenida principal los grandes señores españoles, encomenderos, frailes y gente que se hizo de recursos, y alrededor, viviendo en la periferia, los demás grupos sociales. Pero bueno, fundaron pueblos. El gobernador, el virrey tenía funciones, era el gobernador directo del rey con todo el poder. Era capitán general, mandaba a todo lo que es la parte militar, milicia y todo lo que son las leyes. Era presidente de la Real Audiencia, es decir, el poder que hace justicia. Y era el vicepatrono de la iglesia, casado con la iglesia, con sus diferentes separaciones. 2 estructuras. Hay un libro que recomiendo de Oscar Massin, se llama Entre dos majestades.
En ese sentido, podemos hablar cómo se juntan dos poderes, espacio que no les pertenecía. Sin embargo, por derecho de conquista, de acuerdo a las leyes de India, de acuerdo a las leyes, al derecho, al código Justiniani, al derecho romano y a todo lo que era su forma de pensar, ellos tenían derecho de conquista. Por supuesto que para los originarios de ¿cuál derecho? ¿Cuál conquista? Sin embargo, bueno, así ocurrieron las cosas. Y el vicepatrono de la iglesia va a ser uno de los espacios más ricos y más importantes de este lugar. La siguiente, la sociedad y cultura novohispana. En este periodo voy a hablar nada más de 200 años. ¿Qué es lo que había? Una economía que empezó a trabajar. La hacienda, se le llama hacienda a todo lo que produce el campo y el ganado. No es el casco de la hacienda, el casco es el edificio, pero la hacienda es un lugar con grandes extensiones de tierra y ganado, y de acuerdo a la región se producen granos, semillas. Llegó el trigo, ¿sí? Llegó la cebada, llegaron frutos de Europa y se fueron de América frutos. Animales de América y animales de Europa, y todo lo trabajaba la llamada hacienda. Entonces, uno, la hacienda. Dos, la minería. En toda la gran Nueva España había comercio, había minería, oro, plata, y hablo de San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, y en todas partes oro, plata, diamantes, recursos naturales. Y la otra era el comercio. El comercio era las tiendas grandes, los depósitos donde surgía precisamente todos los recursos de hacienda. Había comercio. Los más importantes estaban en Acapulco y Veracruz, que eran la entrada y salida hacia Manila, hacia la parte del oriente, y la otra era por el puerto de Veracruz hacia Europa, a la casa de contratación de Sevilla, a el puerto, y ahí entraban y había una infinidad de capitales. Pasan los años, se establecen completamente, pasaron como 3 generaciones para que la religión católica de verdad cuajara. Es el siglo XVIII, el siglo de las luces. Ese siglo va a traer grandes cambios importantes. En Europa, esto es político, económico y social. En Europa cae la casa de los Austria, una familia europea, y llega a la casa de los Borbones. Es muy importante, y aquí me quiero detener un segundo, porque las sociedades cambian cuando cambia la información, cuando cambia la tecnología, cuando llega una diferente forma de hacer ciencia y aprovecharla, y sobre todo cuando llega una nueva política para intentar transformar un espacio. Llegan los Borbones al poder. Y bueno, aquí tengo la figura de Carlos III, de mediados del siglo XVIII. Estoy hablando de 1700 y fracción. En este periodo vamos a hablar de que llega y ve que hay en la América, ve que hay en la Nueva España, y quiere reorganizarla. Dice, la gente nativa y criolla se está apropiando de estos espacios. ¿Me detienes, por favor? Yo ahorita no quiero contestarlo. Sí, ve que hay oro, pero ¿quién lo tiene? No, pues una parte se queda con los criollos, otra se pierde en la mar y otra no llega completamente. ¿Qué hay del comercio? Los criollos están ya aprovechándose del comercio. ¿Y qué hay de la hacienda? Pues los hijos de los primeros españoles ahora son criollos, y queremos que todos los recursos se vayan a España. Atención, todos los recursos a España. Carlos III hace las llamadas reformas borbónicas. ¿Y qué querían? Dos cosas: centralizar el poder en la figura del rey y que todos los recursos cayesen a Europa, y descentralizar una administración terrible, lenta, pesada. Hoy en día todavía sufrimos esta parte de la herencia española de que vas a hacer un trámite a un lugar. ¡Híjole! El rey mandaba una carta y decía: obedezco, pero no cumplo. Ahí está el papel. Todo lo pachorrudo que tenemos, todo lo tardado, viene desde esa época. El papeleo impresionante, los pleitos contra tierras y aguas, los agustinos contra los españoles civiles, y luego contra las repúblicas de indios por apropiarse de tierras. Y los pleitos duraban siglos.
Tengo el caso de un lugar que se llama Cuitzo del Canje, que empieza el pleito en 1601 y todavía para las leyes de reforma, 3 siglos casi después, no concluían los pleitos. Entonces, Carlos III busca agilizar. ¿Y qué creen? Trae tecnología, trae cambios, y trae libros, y trae gente de Europa, pero con los libros vienen las ideas de Francia, Inglaterra y el mundo europeo. ¿Qué creen que estaba pasando en Europa? Intentaba haber un cambio impresionante en la forma de pensar. Ya no queríamos más monarquías. ¿No está Carlitos por ahí? Ahí está. Ya me adelanté. Ya no querían más monarquía. ¿Y qué creen? En Europa varios pensadores, voy a mencionar 2 o 3. Uno llamado Juan Jacobo Rousseau, que decía que el gobierno es mejor cuando la república está, no el rey. Otro llamado Voltaire, que decía que la iglesia debe estar en el templo y afuera lo civil. Otro llamado Hume, que decía que la tierra es de la gente y que la gente tiene derecho a la tierra. Otro que decía que el rey que gobierna mal, llamado Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, que el gobierno que gobierna mal debe caer. Yo como pueblo te doy un poder para que tú me gobiernes. En el momento que me gobiernas mal, se rompe el pacto y el derecho me hace que tú ya no más seas mi gobernante. Llegan esos libros, ¿a dónde creen que llegan? Al Colegio Seminario de San Pedro y San Pablo de Valladolid, aquí. Los que fueron conmigo al recorrido, llegan aquí. Llegan con los jesuitas, una gran compañía, la más intelectual, la más grande, la más fuerte, y son expulsados. Hidalgo era alumno de los jesuitas y fue expulsado. Morelos vio la expulsión, Hidalgo vio la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas solamente los mandaba el rey, solamente el papa, no el rey. Entonces, en este periodo hay conspiraciones. Es la caída de las monarquías absolutas, un cambio de política, una transformación del espacio, de la arquitectura, de la economía y de todos los recursos. Una política desde arriba intentando someter, pero desde abajo, personajes que habían leído estas obras, alumnos del seminario. Tenemos los libros incunables que vieron seguramente en la biblioteca de San Nicolás, donde es el Corazón de Ocampo. Seguramente vieron los libros incunables y seguramente vieron estos temas que ya se manejaban, si les dijeron un poquito, en cuanto al jansenismo y al regicidio. En Inglaterra le cortaron la cabeza al rey y no pasó nada, no se acabó el mundo. La sangre no era azul, era roja. Es decir, cambió la mentalidad, por supuesto. Ah, caray, Hidalgo conocía obras de Molière, conocía el jansenismo, conocía el regicidio y el tiranicidio. Y junto con él se juntaron con otros personajes. Aquí hubo la primera conspiración antes de la de Querétaro, fue precisamente aquí en la esquina de la plaza Ocampo. Ahí se encuentra una placa. Esa era la casa de las conspiraciones, que luego se va a trasladar a Querétaro. Personajes importantes: don José María Morelos y Pavón, con algunos ya lo comentaba yo, ahora que hicieron el recuerdo conmigo. No voy a hablar grandemente de Morelos, me voy a pasar un año hablando de él y no termino. Simplemente decir que este personaje es un hombre que va a luchar y le va a dar forma a la independencia. Hidalgo va a luchar con la chusma, con 40, 50, 70 mil, entra a Valladolid y hace un relajo. Y Morelos no. Morelos organiza las tropas de manera muy adecuada y llega a tener fama mundial. El mismo Napoleón se dio cuenta del sitio de Cuautla en febrero de 1811, cómo rompe el sitio y es conocido a nivel mundial. Morelos cae, pero sus ideas siguen porque tenía un buen ejército. Lo que nos deja precisamente esta parte, lo que nos deja Morelos es la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación. La Constitución de Apatzingán es la primera Constitución de América, 22 de octubre de 1814. Recoge todas las ideas que les comentaba: que la soberanía surge del pueblo, que se debe dividir en 3 poderes,
que no haya mayor circunstancias que el vicio y la virtud, lo que separa al ser humano, que todos los seres humanos somos iguales, que la religión católica sea la única. Eso se vale en ese momento porque era buscar cohesionar y unir un pueblo de negro, mulato, indígena, chulo, salta para atrás, mestizo, lobo, sambo, vuelve para atrás, criollo, peninsular, indígena, y toda una mezcolanza que había clasificado Europa. Y Morelos dice no, que únicamente al americano distinga el vicio de la virtud, que todo aquel que tenga un juicio sea juzgado en un tribunal imparcial y con derecho a la defensa. Es grande la constitución de don José María Morelos y Pavón. Antes de esto quería regresar, nada más que como que se me trabó ahí está, del imperio a la república. Ahí está un personaje michoacano, don Agustín de Iturbide y Aramburu. Este hombre era un criollo que se fue con los españoles peninsulares. Don Agustín de Iturbide nació aquí, exactamente en la Plaza Grande, también enfrente. Él era hijo de españoles, pero criollos. Tenía tiendas, tierras, hacienda, campo, y él prefirió optar por ser fiel a la corona. Ayer en el recorrido alguno de ustedes comentaba lo siguiente, es que la lucha fue entre criollos. En efecto, los criollos que estaban a favor del imperio y los criollos que estaban en la búsqueda de que sean los americanos quienes deben salvarse, quienes deben administrar, quienes deben trabajar, ¿sí? Y este señor va a ser el consumador de la independencia. Es un tipazo, para bien y para mal, es un personaje de la historia. Tengo un amigo, se llama Joaquín Espinosa, que es la mejor tesis doctoral de la UNAM, aquí está en Morelia. Ha estudiado cerca de 10 años la vida de Agustín de Iturbide para verlo desde todos los ángulos, desde todos los puntos, desde ver sus razones y todo lo que tiene que hacer. Enseguida vamos a hablar de México independiente, así a manera, hágalo de pájaro. México independiente 1821, ¿qué creen? No sabemos gobernarnos. Hay 3 proyectos de nación. Unos querían una república dividido en poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Otros querían un imperio parecido al de España, y otros querían un rey que estuviera mezclando las dos posiciones. Y eso nos va a dar pie a más de 50, casi 50 años de lucha, de 1821 a 1767, que es cuando cae Maximiliano. Estos hombres son los que van a darle orden a las ideas. Quedan nada más grupos. El conservador, ¿qué quiere el conservador? Algo muy sencillo: conservar todo lo que está bien, todo lo bueno que nos dejó España, y que la iglesia sea la que siga gobernando, porque ellos eran abogados, eran maestros, ellos eran políticos, y ellos estaban legislando en este periodo, eran los diputados. Pero otro grupo, con Melchor Ocampo a la cabeza y con don José María Luis Mora, que es a nivel nacional, decían que no, que la iglesia al templo, y que el poder político era para la sociedad. Este es el gran pleito de México y casi de todas las, el siglo XIX es el siglo de las grandes revoluciones, de los grandes cambios, de las luchas, de la sangre, del pleito en lo que es la América. José María Luis Mora va a ser el ideólogo. México pierde la mitad del territorio en 1847, ¿sí? El 13 de septiembre, precisamente en 2 días más, vamos a cumplir un aniversario más de que las tropas de Estados Unidos invaden el castillo de Chapultepec y ponen la bandera en la casa del presidente en Chapultepec, y se firma varios tratados con Antonio López de Santa Anna, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se cede el territorio, se vende. Texas se había separado ya. Y aquí está un cuadro de lo que son las guerras. La siguiente, ahí está. En la guerra hay varias cuestiones. Es la conciencia laica contra la conciencia cristiana. Se le llama conciencia laica
a todo el conocimiento, a todo lo que soy, a todo lo que pienso, a todo lo que hago, a mi forma de ser y pensar, abierta al universo, abierta al mundo, abierta a que ingresen capitales de Inglaterra, Alemania, Francia, de España y de todas partes. Se llama la conciencia a que cada quien cree en lo que quiera creer o no creer en nada. Se le llama conciencia laica a la búsqueda de la ciencia y a la organización política como mejor quieran los pueblos. Y la otra es la conciencia cristiana, que decía que solamente la religión católica era capaz de producir hombres que no fueran corruptos, que solamente la religión católica podía producir verdaderos hombres que lucharan por el beneficio de este país. Ya estamos hablando de un país, de una patria, de una nación, de un pueblo. Entonces, conciencia laica, el único pleito era el liberal le decía no te metas a lo político, y el conservador le decía tengo que meterme a lo político a sanear. ¿Y qué creen? Educación, hospitales, edificios, todo pertenecía al clero católico en un 70%. Y los liberales dicen no, y empieza la lucha. Ayer hablaron de Ocampo, a los que fueron Colegio de San Nicolás, es uno de los ideólogos más importantes, y va a ser el Choro Ocampo con creación del registro civil y los panteones públicos. 1856-57 será la guerra de reforma. Es el punto de los más importantes en este periodo. La guerra de reforma es reformar lo que no está bien, quitarle el poder a la iglesia. Le quitaron los hospitales, el poder judicial, los abogados ya no los titula el colegio de seminario, ahora es San Nicolás, reabierto con el Choro Ocampo en 1847, el 16 de enero. Ahora es el abogado lo titula el Supremo Tribunal de Justicia, ningún sacerdote. La educación la tiene el gobierno civil. Se abren las calles, el templo de las monjas de Santa Catarina se parte, se abren calles, surgen monumentos a la patria, surge traza urbana, se le cambia el nombre a las calles. Ya no es la calle Miralvalle, ya no es la calle que va, la del diezmo, ya no es la calle que del sombrero, ahora es con los héroes importantes. Va a ser el Porfiriato, donde la nomenclatura de la ciudad se transforma con los héroes, y se divide el sector de Morelia en 4: sector Independencia, sector República, sector Nueva España y sector Revolución. Es decir, la patria se transforma en un discurso para evangelizar laicamente a la gente y decirle que somos una patria, que somos un país libre. El Papa interviene en esa guerra, y el Papa hace que la gente, que los obispos se rebelen, y la lucha se vuelve cruenta, terrible, mortal. O sea, hay grandes personajes de ambos bandos. Decía Ley Lerdo, que quita las tierras a la iglesia; Ley Ocampo, que crea el registro civil; Ley Juárez, que va precisamente a hablar de la justicia que ya hablaba Morelos, del derecho del fuero, lo quita. Solamente ahora se lo den los diputados, pero quita los fueros y privilegios de la iglesia y del ejército. La ley José María Iglesias, que dice que nadie tiene que pagar por fuerza el diezmo, que es voluntario. Nadie puede pagarlo. Si tú quieres, da lo que quieras. No te obligan con soldados ni cárcel. ¿Sí? Y la ley de Fragua, que habla de la libertad de prensa. Es el nacimiento de un parto dolorosísimo. La guerra de reforma es el encontronazo más grande que se da entre mexicanos, porque la iglesia se va a Europa y se trae a un príncipe extranjero. Van con el Papa, van con Luis Napoleón III y se traen a un extranjero. Ese señor va a ser don Maximiliano de Habsburgo. Ahí está la guerra de reforma. Allá arriba está un gorro frigio y una águila abierta. El gorro frigio es de los jacobinos, es de los franceses, es de los montañeses, es de los que lucharon en la Revolución Francesa, que querían esto que aquí están planteando también. Como ven, las ideas llegaron de Europa, también llegaron en barco, llegaron en libros y se daban en el Colegio Seminario y el Colegio de San Nicolás. Aquí tenemos el grupo de conservadores en Europa y se traen a este hombre, a Maximiliano, y a su esposa Carlota Clementina Leopoldina de Sajonia, más conocida como Carlota Amalia.
¿Y qué creen? Ellos eran liberales, tremendamente liberal. Carlota era la mujer más liberal de Europa, la más inteligente, 5 idiomas, educada por jesuitas, pensaba en las revoluciones y las transformaciones del mundo. Y Maximiliano también era botánico, matemático, capturista de moscos, zancudos, todo ese tipo de animales. Sí, entomólogo, perfecto. Y se dedicaba totalmente a la literatura, había muchos idiomas. Caen en un país donde los trajo el gobierno conservador. La guerra dura, no voy a profundizar en esta parte. De hecho, una de mis tesis de maestría la hice sobre la guerra de intervención francesa. Voy a hablar muchísimo de ellos, pero el tiempo no me da, mejor le seguimos porque hay más cosas que comentar. En el Segundo Imperio va a caer Maximiliano, en Querétaro. ¿Quién viene de Querétaro? ¿Conocen las lomas del Cimatario? Ok, ahí fue fusilado Fernando Maximiliano de Habsburgo. ¡Las campanas! El Cerro de las Campanas, por supuesto. Y hay canciones, ¿sí? En el Cerro de las Campanas hay música, hay poesía, hay arte. Hay espacios para que el guía de turistas se meta a fondo en este espacio donde se está forjando una nación. Es una clase muy didáctica estar en el lugar y desde ahí presentar los hechos. Mira, aquí pasó esto, aquí pasó aquello, esto no es cierto, esto sí, vamos a investigar más a fondo. ¿Sí? Aquí está la entrada de de Juárez a la Ciudad de México, 1867, más o menos en julio. Y con ellos triunfaba el grupo liberal. Con ellos se imponía un modelo de nación. La iglesia aparentemente quedó derrotada. Y digo aparentemente porque nunca ha perdido la fuerza, aunque ya no tiene el gran poderío de antaño, el diezmo, la mentalidad del mexicano. Y que es buena, ¿verdad? Yo respeto totalmente la religión. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de acciones políticas y sociales externas. ¿Sí? Entonces, esta es una alegoría, una imagen, un recorte de lo que es Juárez, y se inicia la lucha por el poder. Ahora Juárez es contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el héroe del 2 de abril, es el mejor soldado, es un gran capitán, es un hombre valeroso, es un hombre que triunfa, es la gente más valiosa junto con Ignacio Zaragoza y muchos patriotas que van a derrotar a Maximiliano y al grupo conservador. La iglesia trajo recursos, trajo 30,000 soldados de Francia, Austria, Bélgica, africanos, venían suavos, y se da la guerra de intervención francesa durante 5 años, 1862-1867, una guerra cruda, terrible. En todo el país pasaron hechos de sangre, ¿sí? Panteones que eran profanados, etcétera. Y aquí gana entonces la República. La siguiente va a ser, me supongo que va a ser de Porfirio Díaz. Perfecto. Juárez muere en 1872. Ya se había reelegido 2 o 3 veces. Juárez muere en 1872 y sigue la lucha por el poder. ¿Qué creen? Esa es la constante de la historia de México y de muchos países. La lucha por el poder y quién impone su ideología sobre la de los otros. Hoy esa extensión de conservadores y liberales sigue manejándose en una cuarta T contra otros grupos, que tampoco me voy a meter a eso en este momento. Pero hoy sigue esa lucha por quién gobernar, cómo gobernar. Como ven, no es un cuento aislado. La historia no son fantasías, es el estudio de una sociedad para ver cómo está funcionando. Y hoy en día todavía no nos ponemos de acuerdo todos. Bien, en ese sentido, vale la pena reflexionar esta parte. Pues llega don Porfirio Díaz y con él llega el discurso de orden, paz, modernidad y transformación más importante que pueda haber en el siglo XIX. Acabaron las luchas, viene la paz, se le llama orden a la legislación que adapta el derecho positivo. Gabriel es abogado y sabrá de lo que estoy hablando. Derecho positivo y derecho natural. Se adecuó el derecho positivo para que llegue la inversión extranjera, ferrocarril, haciendas renovadas, comercio y minería, a todo lo que da. ¿Qué creen? México, primer productor a nivel mundial de plata. Los caminos
caminos se arreglan impresionantemente. Surgen kioscos, jardines, paseos, las calles se embellecen, en el centro de las ciudades hay serenatas, la sociedad se afrancesa, la alta, la media no, y la baja tampoco. En los pueblos se vive en el jeripeo de la fiesta, de la pachanga, de nuestras comidas, de nuestras fiestas, que eso es parte de nuestra cultura. Precioso, ¿eh? Tanto vale el kiosco, la catedral y el jardín, como un taquito de frijoles con tortillas prietas y unas corundas con chile y crema y queso. Tanto vale eso como es parte de nuestra cultura. Tanto vale un espacio con la ropa en un museo de un personaje como el guarache o el sable de Maximiliano o el sable de Vicente Riva Palacio. Eso es parte del patrimonio de la historia. Con Porfirio Díaz nace el ángel de la independencia para conmemorar los 100 años del inicio de la guerra. También es el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori, oaxaqueño también. Yo digo, excelente jinete. Cuando llega al poder, no había ser que no se rindiera ante sus pies durante casi los 30 años. Porfirio Díaz es un tipazo, para bien o para mal. En este caso yo no voy a hablar de buenos y malos. Voy a hablar quién tiene el poder. Orden. Orden en las leyes. Orden en las calles. Orden en la escuela. Orden en toda la vida. Orden a la europea. Las calles son rectas. Se moderniza. Hay jardines, hay paseos, hay música, hay valses, hay todo el porfiriato. Es un momento impresionante. Surgen palacios, surgen edificios. El paseo ya no se llama el paseo de Maximiliano, es el paseo de la Reforma. Y ponemos los héroes. Aquí en Morelia, maravilloso. El porfiriato es uno de los libros que trabajamos hace 3 años. Morelia, 480 años de su fundación. El compañero que le tocó trabajar, fuimos 25 investigadores. Y el compañero que le tocó trabajar el porfiriato nos habla de las calles, los parques, la música, los jardines, las fiestas, los grandes bailes, las ceremonias, y también nos habla de lo que ve en el campo, en la hacienda de nuestra parte. El progreso con el ferrocarril, la minería, ¿sí? La hacienda. El progreso es el lema del positivismo de Augusto Comte. No voy a hablar ahorita de ese pensamiento, pero dice que la sociedad tiene varios estadios. La etapa bárbara, ya pasó. La etapa intermedia, aquí está, acaba de morir con la independencia. Y la etapa positiva, la excelente, la magnífica, donde la ciencia es la solución de todo. Se le llama positivismo aquel recurso donde los científicos dicen que la ciencia es la madre del progreso y de todo. Sin ciencia no hay nada. En San Nicolás se educa con la ciencia, los premios. La ciencia es la diosa. Se sustituye a los dioses de los templos en San Nicolás, no en toda la sociedad. En el colegio de San Nicolás no hay dioses. Es la diosa ciencia, la madre, la que conoce, la que sabe hacia dónde va el gran progreso. Es el desarrollo de la humanidad. ¿Pero qué creen? La riqueza no estaba distribuida. La sociedad seguía padeciendo de ignorancia. Más del 80%, no sé, de la gente era analfabeta. El campesino era triste, se levantaba, tenía su baile, su jaripeo, su fiesta, su café con piquete, su tortilla con chile y su pelea, sus fiestas patronales, sus desfiles, desahogar. El minero se metía a la mina a las 7 de la mañana y lo sacaban a las 6 de la tarde y le bajaban comida de acuerdo al mineral que alcanzara a sacar. Es decir, el error de Porfirio Díaz fue que no hubo la distribución de la riqueza. Pero con Porfirio Díaz surge el mineral de la Alpujarra, surgen los grandes emporios y cosas maravillosas que hoy tenemos como patrimonio. Grandes monumentos, hermosos pueblos, ciudades, ¿sí? Canciones, ropa, ¿sí? La traza urbana, el embellecimiento, llega la energía eléctrica, el telégrafo, el teléfono, algunas ciudades, ¿sí? Las grandes presas. Y este es el hombre Justo Sierra. Aquí estoy mostrando en esta lámina lo que es el ferrocarril. ¿Qué creen? Esto se llama destrucción de la naturaleza y transformación del paisaje. El miércoles pasado estuvimos en una conferencia aquí en el Museo de Arte Colonial. Por 1 kilómetro de tendido de los durmientes para el ferrocarril
se acababan más de 20 hectáreas de bosque para sacar nutrientes. Se talaron los árboles para sacar lo que le llamamos aquí trementina o resina. Se transforma el paisaje, la ecología se rompe, ¿sí? Te hace ver la necesidad de un cambio para mejorar. Y otra vez nos dividimos en dos grupos: el grupo que se va con los privilegiados y el grupo que quiere un cambio en beneficio de las comunidades. Esa es la historia, en este caso, de México. No hablo de buenos ni de malos, hablo de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, pasamos del porfiriato. En 1910 nace los centenarios, que son millones de monedas de oro acuñadas para festejar los 100 años. Nadie esperaba que cayera México. Estaba en el concierto de las naciones, era potencia, ¿sí? Vinieron al 15 de septiembre a celebrar las fiestas del centenario de independencia embajadores de Alemania, cónsules franceses, miles de personas del gran mundo a ponerle medallitas a don Porfirio Díaz y él ofrecer grandes fiestas. En los pueblos hubo jaripeos, bailes, duró 15 días la pachanga en todo el país. 15 de septiembre. Nadie esperaba que el 20 de noviembre, pasaron, ¿qué?, 2 meses, cuando se dio el estallido armado. No voy a hablar de todas las circunstancias que ocurrieron porque tampoco el tiempo me alcanza, pero se dio el estallido armado con don Francisco Indalecio Madero, y con Emiliano Zapata, con Francisco Villa, con Carranza y con grandes personajes. Tampoco los voy a tocar, a menos que haya un espacio posterior. Pero resulta una constitución parecida a la de 1857, pero adecuada a una nueva realidad. Le anexaron la educación en el artículo 3, le anexaron la propiedad, artículo 27, que es de la nación y que ya la han transformado, pero bueno, le anexaron esa parte. Artículo 3, artículo 123, el derecho a los campesinos y obreros de jornadas dignas. Eso es el legado de la revolución: la constitución, la educación, el petróleo y muchas cosas que solamente cuando ignoramos nos hace daño. Pero el país se destruye. De 1910 casi hasta el 30, México está otra vez cerrado, incendiado, consumido, quemado, con revolucionarios, la gripe acabó con mucha gente y acabó con la revolución. Inés Chávez en Michoacán, los que son de la región, bueno, en todo el estado estuvo un bandolero. Fue terrible, pero yo rescato esta parte que se llama don Venustiano Carranza, este hombre de aquí, de Coahuila. ¿Alguien viene de Coahuila? El varón de 4 ciénegas. O de don Zapata. ¿Alguien viene del estado de Morelos? Bien, pues Zapata fue uno de los hombres más brillantes, más importantes que buscaba. Él buscaba precisamente el artículo de lo que es el 27, la tierra, propiedades, libertad, y no consiguió con Madero. Dijo: a mí me das tierra o sigo luchando. Pues muerto en Chinameca el 10 de abril de 1919, traicionado. Sin embargo, el legado de Zapata es la búsqueda de los ideales y de la lucha. Termino esta parte y brinco ya de inmediato, ya voy cerrando. Ahí está. Esta etapa es de reconstrucción. En Michoacán es un personaje también de los grandes que tenemos, don Lázaro Cárdenas del Río, nacido en Jiquilpan, Michoacán. Es un espacio de gente liberal, un lugar hermoso, pueblo mágico. ¿Alguien viene de Jiquilpan? Jiquilpan, tierra de Lázaro Cárdenas. Él es un hombre que va a ser gobernador de Michoacán de 1900, ya estoy cercano, 1929 a 1934. La fecha puedo fallarle con medio año, pero bueno, ahorita no importa esa parte, es básicamente agarrar el periodo para ubicarnos. La fecha ni el niño de la primaria le entiende, sino hasta que le explicamos de qué se trató esto. Bien, con Cárdenas viene una idea muy fuerte. En Michoacán ya se había aplicado el proyecto socialista. ¿Y qué es el proyecto socialista? Al campesino hay que darle educación.
educación y tierra, y recursos, y tecnología. Al campesino hay que hacerlo que produzca para su beneficio, hay que hacerlo que tenga recursos y que deje de lado el alcoholismo. Y nacen las escuelas rurales, las misiones culturales, que se trata de que la gente se capacite, se prepare y transforme su hábitat, su espacio, que viva en el campo y que produzca, y crea los ejidos. Es impresionante esa parte. Igual con los obreros, crea una institución y organiza. Después de Michoacán es presidente de México, 1934 a 1940. Como presidente de México aplica el ensayo que hizo en Michoacán a nivel nacional. Se castiga al que destruya los bosques, el ferrocarril con orden, la tierra para los campesinos, los obreros beneficiados, y le quita a los norteamericanos e ingleses precisamente lo que le llaman el petróleo, que lo había concesionado Porfirio Díaz a compañías inglesas y norteamericanas. Dice, artículo 27, la tierra y lo que hay abajo de la tierra es propiedad de la nación. Artículo 27, ideal socialista, no comunista, socialista, que busca que la sociedad alcance un beneficio. No logró del todo este proyecto, de hecho quizás a la mitad, quizás menos. La idea era esta. Para 1940 hay un giro en la política del país. Entra Manuel Ávila Camacho, y ahora ya no se apoya el campo, ahora es la ciudad y otras búsquedas que ya son políticas diferentes. Estoy terminando en este momento, nada más cerraría con nuestros días. ¿Qué tenemos hoy en día a manera de reflexión? Tenemos instituciones educativas, algunas muy buenas, otras regulares. Tenemos muchos retos. Yo soy maestro, preparatoria, universidad, y esto que hago aquí a manera de pizarrón, allá lo veo en 4 semestres. Entonces sacamos a los chiquillos con una información, no, con una formación y con un despertar de la conciencia para que entienda qué es una sociedad y cómo buscar las mejores formas de gobierno que impactan el campo, la economía, el turismo, el patrimonio. Todo impacta un modelo de gobierno, todo, ¿sí? Y nosotros somos responsables, hasta donde nos alcanza como guías de turistas, de hacer la historia hermosa, de decirle por qué vale esta tortilla, por qué vale este edificio, por qué vale este documento, en donde estás pisando, qué ocurrió, qué me trae a mí, pero de manera amable, sabrosa, rica. Estás en mi casa, mira, te cuento lo que me pasó, mira, aquí tengo este raspón, pero voy por esto, ven a mi casa, ven aquí, mira, esta tortilla es milenaria, desde el teocintle hasta los diferentes tipos de atoles, tamales, corundas, todo lo que se hace, pinole, ponteaduro. A lo mejor estoy hablando con palabras que muchos no ubican, pero es la comida de nuestra región, y lo digo con mucho orgullo. Cuando el licenciado Gabriel me invita a que trabaje un rato con ellos, cuando forma excelentes guías de turistas, yo lo que primero intento es hacer que se enamoren de nuestra gastronomía, de nuestra música, de las tradiciones, de nuestras fiestas, de los valores que tenemos, orgullosamente mestizos. Por mi sangre seguramente corre venas de indígena, de negro, francés, español. ¿Y qué tiene? Soy el producto de muchas células de la unión de los espermas de mi padre con mi madre, y un ser humano que está aquí pensando, intentando decirle a la gente, podemos ser mejores. Aquí está nuestro patrimonio tangible. Tenemos una herramienta maravillosa. En el aula yo tengo estas diapositivas, mi voz, los libros y las actividades. Ustedes tienen lo que se llama historia vívida, en el espacio, en el sitio. Y eso vale muchísimo como herramienta didáctica para trabajar con los jóvenes y con los adultos y con la inclusión que decía ayer el conferencista que abrió. Eso vale mucho. Igual vale para todo lo que es la América, hacia abajo, incluso hacia arriba. Somos un país de migrantes y la cultura mexicana está en Chicago, está en Texas, está en California, está en muchas partes,
porque nuestros paisanos no pierden raíces. Yo he estado en Chicago, he estado en videoconferencias hablándoles de esto. Lloran mis paisanos de Michoacán cuando les mostramos Tlalpujagua, Marabatío o de qué lugar eres. Ah, mira, aquí hay esto. Trabajamos como cronistas muchos municipios y yo tengo la dicha de decirles que casi conozco los 113 municipios, no desde afuera, sino vivir ahí, estar con ellos, convivir, platicar con las autoridades, con los indígenas, con su comida, con sus bailes, ¿sí? Con todo lo que tiene, y te enamoras de tu tierra y también del mundo. Yo valoro tanto la Torre Eiffel o la casa del gran filósofo poeta Victor Hugo en Francia como un espacio local, como una aldea. Ese es observar nuestro patrimonio, y patrimonio viene de patria y de padre y de herencia y de lo que somos, de identidades. Y la identidad es: yo estoy aquí para ustedes, yo valgo esto, yo pienso esto, no económicamente, yo siento esto, en mi mente está esto, este es el mundo, es lo que me tocó vivir y es lo que yo quiero para ser mejor para mis hijos y para una sociedad. Yo así concibo la historia y el patrimonio, y los espacios y cualquier objeto que tengamos nos hace ver la importancia del mundo y la importancia de que no te importe cómo estés, valora, acéptate como eres y dale al mundo algo, como ya de turistas. Eso es lo más maravilloso.